Bueno, es martes y ya sabe que todos los martes tenemos una mesa aquí en Canal 11 en el noticiero matutino. El día de hoy estamos con el tema del financiamiento a los partidos, el costo de las elecciones, el costo a partir del 8 de septiembre, la petición que hace el INE para que el presupuesto alcance una cantidad y esa cantidad se conviene, se concerta entre diferentes actores políticos. No lo decide el INE de manera autónoma. Eso debe de ser muy importante plantearlo. 2018 se vislumbra como uno de los años electorales más intensos en la historia reciente. Estarán en juego más de 3,000 puestos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral aprobó su solicitud de presupuesto para el ejercicio de este próximo año por más de 25,000 millones de pesos. ¿Es mucho dinero? ¿No es mucho dinero? Pues es lo que hay que discutir. Pero que quede claro que la decisión recae en diferentes actores políticos, que son la institucionalidad, si usted me lo permite, de la democracia. En el 2018 se llevará a cabo la primera gran elección concurrente en la historia de México, además de la elección federal, donde se votará para presidente de la República, así como la renovación de los 128 escaños de la Cámara de Senadores y los 500 diputados. También se disputarán 30 congresos locales, 1,596 ayuntamientos, 8 nuevos gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ante ello, el Instituto Nacional Electoral propone una bolsa total de 25,015 millones de pesos a ejercer de gasto público para el próximo año. De estos, 18,226 millones de pesos serán para operación del INE, 6,745 millones más para las prerrogativas de los partidos políticos y casi 43 millones para candidatos independientes. De los 6,788 millones de pesos de prerrogativas para partidos políticos, el 30% se repartirá de manera equitativa y el 70% de manera proporcional, conforme a los últimos resultados obtenidos por cada uno de los partidos políticos. El INE, en voz de su presidente, aclaró que solo se sigue lo marcado por la ley electoral. Desde la reforma de 1993, en que se establecieron las primeras reglas para el financiamiento público de los partidos políticos en la ley, se definió un modelo mixto de financiación de la política con el propósito de asegurar condiciones mínimas para la competencia electoral. Partidos de oposición al gobierno federal demandaron equidad financiera. Y es más que evidente que, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho desde un principio, esta fórmula ha sido inequitativa y seguimos dándole más recurso a los partidos de siempre y mucho menos recurso a los partidos que tienen menos votación. El problema es que al no haber cancha pareja, tú obligas a que los partidos tengan que estar buscando financiamiento privado y eso eleva evidentemente el gasto electoral. Nosotros sostenemos que si hubiera una distribución del dinero a los partidos de manera igualitaria, con ese efecto se bajaría el gasto electoral a todos los partidos. En tanto, el PRI exhortó a sus opositores a transparentar el uso de los recursos públicos. Espontáneamente hemos dado y están ahí en cada una de nuestras páginas todos nuestros gastos, a diferencia de otros partidos políticos que no sabemos cómo transparentan, ni siquiera sabemos, ni en sus páginas se encuentra el financiamiento que ellos reciben, ni cómo lo aplican. Será el próximo 8 de septiembre cuando inicie formalmente el año electoral del 2018 en México. 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, este es el tema de martes. Ciro Murayama es el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, Javier, gracias, encantado de estar aquí. Conste que fíjate que no vamos a hablar de fútbol hoy para que veas que... Lamentablemente, pero... Bueno, y también con nosotros Jorge Javier Romero, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, politólogo. Jorge Javier, ¿cómo estás? Javier, encantado. Es un gusto, Javier, gracias como siempre. Bueno, a ver, déjame empezar por acá. ¿Es mucho o poco dinero o cómo tendríamos que ver esa cantidad que ha generado, como cada vez que esto sucede, pero me da la impresión de que ahora más, una especie de crítica, como de incluso de desprecio hacia la política? ¿Cómo es posible que gasten tanto si podemos gastar en contra de la pobreza tanto? A ver. Claro, a mí sí me parece que es mucho, pero hay que ver en el contexto en el que se creó todo este mecanismo de financiamiento de los partidos. Lo primero que hay que aclarar, que me parece central, porque una y otra vez oigo que se critica al INE por darle tanto dinero a los partidos, es que la cantidad de dinero que reciben los partidos está establecida en la Constitución. Es el único presupuesto de todos
que está ahí en la Constitución, en el artículo 41, y no está ni siquiera sometido a las negociaciones presupuestales anuales a las que sí está sometido el presupuesto de salud, el de educación, etcétera. Eso sí lo pactaron los partidos desde la reforma de 2007, ¿no? Que quedara establecido en la Constitución un mecanismo de financiamiento que en su origen surgió en 1996, con la reforma de 1996. Bueno, eso es lo primero que hay que aclarar, es decir, no es el INE el que decide ese financiamiento, ya lo decidieron de antemano los partidos cuando lo establecieron en la Constitución. Por lo tanto, no es achacable al INE este monto, ¿no? Lo siguiente que es importante también discutir es la importancia del financiamiento público. Esto es un tema, el del financiamiento de los partidos y de las campañas, que es conflictivo en todo el mundo. Ahorita estamos viendo cómo están ya a punto de llevar a juicio al presidente de Guatemala por financiamiento ilegal de su campaña. Así como en Guatemala, hace 20 años fue Helmut Kohl, el canciller alemán. Bueno, es un tema que es muy, muy conflictivo en todo el mundo, porque evidentemente la política tiene consecuencias distributivas. Si la política no tuviera consecuencias distributivas, nadie la haría. Y por lo tanto, invertir en política reditúa, ¿no? Entonces, los partidos siempre tienen tentación de recurrir a financiamiento. Y los grupos de interés tienen intereses también para financiar la política, para sacar ventajas de ese financiamiento. Por eso es relevante que el financiamiento sea esencialmente público, para evitar que los grandes intereses económicos sean los que acaben dominando en la competencia política. Sin embargo, esto por supuesto es polémico y requiere revisiones importantes. En México es muy alto. En México se determinó desde el 96 que fuera muy alto, en buena medida para que el PRI aceptara las nuevas condiciones de la competencia, ¿no? Porque el PRI antes disponía discrecionalmente e ilegalmente de todos los recursos públicos, coches, comisionados, infraestructura. Bueno, había que legalizar eso. Ahora, yo creo que es un tema que se debe revisar, el monto del financiamiento de los partidos, pero sin que se pierda de vista que si se disminuye mucho el financiamiento público de los partidos, los incentivos para recurrir a financiamiento privado aumentan, e incluso para recurrir a financiamiento ilegal. Ese es el a ver, Ciro, he seguido muy a detalle incluso artículos que has escrito, lo que está sobre el tema, y aquí lo hemos comentado mucho. Te pregunto, ¿para ti es mucho, o tendríamos que pensar la democracia de manera diferente, o la seguimos sustentando en la desconfianza? Yo creo que las tres cosas pueden tener una respuesta afirmativa. Es mucho dinero, e incluso si cambiamos en algo las normas, va a seguir siendo necesario que haya un flujo importante de recursos públicos, porque se trata de prácticamente 90 millones de ciudadanos llamados a las urnas. Somos un país muy grande, con una población de millones y millones de gente que van a poder ejercer su derecho a decidir quién los gobierna y quién los representa, y esa es una buena noticia. Sí. Es decir, que tengamos a las elecciones como la vía por la cual decidimos quién ocupa los puestos de poder y quién nos gobierna. Imagínate que no tuviéramos en el horizonte inmediato las elecciones, que con toda la tensión social, el descontento, que pues ahí va a estar este gobierno por los siglos de los siglos, pues tendríamos una descomposición, además de la inseguridad pública, de la desigualdad, de la pobreza, tendríamos la violencia política, que es lo que se instala en la vida de las sociedades cuando no tiene elecciones y no tiene vías institucionales y democráticas para decidir quién debe estar al frente de las decisiones públicas y del poder político. Entonces yo creo que es una virtud que tengamos las elecciones. Se les ve como un costo. Yo creo que es uno de los ejercicios que nos permiten tener un horizonte transitable, y ojalá que las elecciones y el proceso electoral no solo sean una feria de descalificación, sino también una oportunidad para reflexionar dónde estamos, cómo podemos salir del atolladero, en fin. Entonces, hacer elecciones en este país va a implicar una inversión de recursos públicos. Ahora, ¿esa inversión tiene que ser tan grande? Es posible que no. Por ejemplo, si tuviéramos mecanismos mucho más ágiles como los que uno ve en otros países para organizar las votaciones, si en vez de tanto recuento, papel seguridad en 300 millones de boletas que vamos a tener que imprimir, tener dispuestas 300 oficinas distritales para hacer recuentos de 3 elecciones federales, tenemos las 30 concurrentes, tuviéramos una urna electrónica que
como se usa en Brasil, ni siquiera hay que irse a países muy desarrollados. En el Amazonas se vota en urna electrónica, se conecta el USB que sacas de la urna electrónica, transmite los datos y esa misma noche ya se sabe quién ganó, quién perdió y todo. Si Hoy aquí estamos en el reconteo en el Estado de México. Bueno, es que nosotros tenemos en esta era digital elecciones totalmente analógicas por el ingrediente de la desconfianza. Mientras la desconfianza, la inyección de desconfianza sea lo que lleve al legislador a diseñar las reglas electorales, vas a tener más candados, más barroquismo, elecciones más complicadas de hacer y más caras. Yo creo que este momento, ya 2018, tiene que hacerse con las reglas establecidas. La propia Constitución pone un límite para que no se cambien las reglas del juego iniciado el partido, pero acabando esto, yo diría que es obligada una revisión a fondo del sistema electoral. Llevamos 20 y tantos años haciendo reformas electorales que están complicando la propia celebración de las elecciones. Tenemos un sistema electoral complejo, complicado, muy litigioso, favorece el pleito entre los actores, y un sistema que es así, complicado de entender, que favorece el litigio, es un sistema que se vuelve poco creíble. Entonces yo creo que los candados que al principio ayudaron a la confianza, hoy se están volviendo, por su exceso, fuente de desconfianza en las elecciones. Ahora ya, sobre el monto de este año, de los 25,000 millones de pesos, que en efecto es la cifra agregada, 7,000 van a los partidos, y al INE le toca aplicar la formulita que le mandata la Constitución, pedir el dinero, dárselo a los partidos. Los partidos se lo diseñaron, se lo sirvieron, se lo comen, y los abucheos se los lleva el INE. Yo creo que ahí hay un poco de exceso hacia el árbitro electoral. Ese dinero no lo toca el INE. Ahora, de los 18,000, para poder hacer las elecciones, en buena medida se explican, si comparamos la parte operativa de hacer la elección frente a las de 2015, que es cuando ya existía el INE y tenía atribuciones más o menos iguales, el incremento es de 2,000 millones de pesos, que se explican básicamente por instalar la casilla única. Antes, tú te acuerdas que íbamos a votar y estaba la casilla federal y la casilla local instaladas frente a frente. Hoy es una sola. Vamos a instalar el próximo 1 de julio 156,000 casillas en todo el territorio nacional. De esas, 149,000 son únicas. ¿Qué quiere decir? Que llega el ciudadano y ahí va a votar por sus autoridades y representantes locales, y en las 3 federales, y eventualmente por consulta popular si hay. Esto quiere decir que los estados se están ahorrando la instalación de las casillas, el ir a tocar puertas de ciudadanos, convencerlos, capacitarlos. Eso implica un ahorro de 1,500 millones de pesos a las entidades, pero el costo ahora se trasladó hacia el INE. Ahora, en todo este mundo de dinero, porque si uno habla de millones, de miles de millones de pesos, pues ya echa para atrás. Ahora, en un país tan grande, con un presupuesto de billones, ¿qué representa lo que el INE está pidiendo? Representa, nosotros analizamos cuánto costaron las elecciones presidenciales que organizaba el IFE. Que el IFE nada más se involucraba en las 3, en las de diputados, senadores y presidencial, y luego en la de diputados nada más. Ahora nos toca a nosotros participar en 30, además de las 3 federales. Bueno, ¿cuánto costaba el IFE? Costaba el 0.35% en año de elección presidencial del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? 35 centavos de cada 100 pesos que gastaba la federación. Es lo que acabamos de solicitar. 35 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos relativos no están saliendo más caras las elecciones, que no se están distrayendo recursos públicos de otros fines para poder hacer las elecciones. Yo creo que esa es una buena meta, que las elecciones no impliquen que se tenga que bajar el presupuesto de otras áreas. Si todo siguiera constante, la organización de elección presidencial, la renovación pacífica de poderes, le sigue costando al esfuerzo mexicano, al Estado mexicano, a la Federación, el mismo esfuerzo, la misma fracción, el mismo porcentaje, 35 centavos de cada 100. Vamos a ver lo que dijo el señor Pedro Kumamoto, para que a ver qué piensas, Jorge Javier. Por una razón, el tema de como una de las alternativas, ¿no? Si no hay voto, no hay dinero. A ver, esto fue lo que dijo ayer después de lo que decidió la Corte.
La Suprema Corte en una discusión en donde 7 ministros y ministras de 11 que hay en la Suprema Corte votan a favor de la constitucionalidad de sin voto no hay dinero. Es decir, lo que dice es, sin voto no hay dinero, esta iniciativa que se aprobó en Jalisco y que estos 3 partidos políticos quisieron detener a nivel local para que eventualmente esto no sucediera en otras partes de la República y a nivel federal, nos dice la Corte con toda claridad, sin voto no hay dinero es constitucional y ahora podríamos impulsar que en otros estados de la República esa iniciativa también suceda. Tema para discutir junto con el tema de candidatos independientes que también ya van a tener su lana, ¿no? En esta ocasión, ¿cómo ves las cosas, Jorge Pugliese? Bueno, yo creo que sí se tiene que revisar la fórmula de financiamiento de los partidos. Es decir, que hay que hacer que cada vez sean más ágiles, más baratos y menos clientelistas, porque buena parte del dinero que reciben los partidos se va a mantenimiento de clientelas y yo creo que eso es una deformación de nuestro sistema de partidos. Sin embargo, yo tengo una crítica frente a la propuesta que avanzó en Jalisco y que ha encabezado Pedro en todo el país, que es esta asociación entre el voto y el financiamiento que puede generar incentivos para la abstención. Y hay que tener cuidado con eso. Es decir, está muy bien que tengamos un financiamiento más racional para los partidos, pero que no se piense, como hay esta crítica constante a los partidos y este alejamiento de los partidos de la ciudadanía, puede ser que la gente diga, para que no tengan dinero, entonces no voto. Ese es un riesgo. Y yo creo que todas las iniciativas que tiendan a promover la abstención son negativas para la democracia. Por otro lado, insisto, sí tenemos que revisar la fórmula de financiamiento, tenemos que hacer una fórmula más equitativa. A mí me parece que es abusivo de los partidos con registro la fórmula del 70-30, tiene que ser una fórmula que sea que provoque más eficiencia. Insisto en la cuestión del clientelismo, y hay un tema que creo que es central. Tenemos que exigirle a los partidos que sean plenamente transparentes con esos recursos que son públicos, que cumplan con todas sus obligaciones de transparencia, ¿no? Esa es una cuestión central. Oye, el informe del INAI de hace algunos días es terrible. El informe del INAI nos está diciendo qué partidos están cumpliendo, qué porcentajes de sus obligaciones están cumpliendo y cuál no. Cuando tenemos que darle seguimiento a eso en serio, exigir que los partidos cumplan con todas sus obligaciones de transparencia, exigir que cumplan con sus obligaciones con el INE de fiscalización y también ser muy vigilantes en la entrada de recursos ilegales, porque todo aquello que vaya más allá del porcentaje que admite la ley de financiamiento privado es ilegal. Ahí no es responsabilidad del INE andar persiguiendo eso porque es un delito electoral, es responsabilidad de la Fiscalía Especializada, que es de todo nuestro entramado legal en torno a la organización de las elecciones el eslabón más débil. Sí. A mí me parece que ha sido un elefante blanco, no ha tenido ninguna capacidad real de llevar a los tribunales a los delitos electorales, ¿no? Entonces, y ese es un tema que es central también. Transparencia, vigilancia de los recursos ilegales y una fórmula mucho más ágil para que los partidos nos cuesten menos y sean menos clientelistas. A ver, Ciro, déjame plantearte la misma pregunta, pero en una doble, en tu parte académica y en tu parte como consejero. Es decir, entiendo que como consejero tienes una mirada de las cosas, pero en el análisis de las cosas, ¿qué es lo que ves? Mira, yo creo que el financiamiento público a los partidos es un buen principio. Hay otra parte que regula las campañas y que tiene que ver finalmente con las condiciones de la competencia, que es el acceso a los medios a través de los tiempos de Estado. Yo creo que esa decisión, que fue muy controvertida hace 10 años, es muy buen principio constitucional de que no sea a través de el pago de los partidos a los concesionarios cómo llegan las ofertas políticas a la gente. Otra cosa es el modelo de spots, que yo creo se puede dejar atrás, pero lo que significaba el principal motivo de gasto en las campañas, que activaba una espiral inflacionaria de costo, que era estar comprando publicidad en radio y televisión, ya se frenó gracias a esa disposición constitucional. Yo creo que eso hay que mantenerlo, porque si lo volvemos a abrir, van los actores políticos a necesitar más dinero y lo van a ir a buscar a cualquier lugar, como dice Jorge Javier Romero. Ahora, a mí me parece, ¿qué es lo que dice la ley y qué es lo que quiere cambiar la iniciativa Kumamoto o cambió en Jalisco? Por cada ciudadano, tú das a los partidos el 0.65 de una unidad de medida y actualización de una UMA.
49 pesos le cuesta a cada ciudadano el sistema de partidos financiar al año. En época electoral se da 50% o 30% adicional según el tipo de campañas que tengamos. ¿Qué ocurrió en la reforma de 2014? Esta fórmula constitucional se le aplicó a los estados en un espejo y entonces esos 49 pesos pues ya se volvieron el doble y eso le representó a los partidos un ingreso adicional con cargo a las finanzas de las entidades federativas de 1.500 millones de pesos al año, sin campañas. Es muchísimo dinero que se introdujo, yo diría sin discusión, con cierta nocturnidad, en un parrafito de la Ley General de Partidos Políticos, y para reducir esto, pues bastaría modificar ese enunciado de la Ley General de Partidos Políticos y decir se va a dar la mitad del financiamiento que a nivel federal corresponde en los estados, o una tercera parte, o una cuarta parte. Pues si tú bajas, digamos, a la mitad, reduces 2.000 millones de pesos de financiamiento ordinario y su correspondiente en campaña. Entonces podríamos bajar 2.000, 3.000 millones de pesos con una redacción sin necesidad de estarle diciendo a la gente la forma de economizar es que no ejerzas tu derecho fundamental al voto. Yo he coincidido con Jorge Javier Romero. El propósito de la iniciativa Kumamoto es totalmente loable y lo comparto. El instrumento que escogieron es equivocado porque invita a no votar. Entonces, lo que necesitamos es más participación para mejorar la democracia, no alejar a la ciudadanía. Yo le he dicho a Pedro en debates que hemos tenido, te cambio tu hashtag de sin voto no hay dinero por otro que es sin voto no hay democracia. No podemos decir que vamos a mejorar nuestro sistema político si la gente le da la espalda a ejercer sus derechos. Bueno, a ver, no va a cambiar nada. Nos vamos a meter, dice Jorge Alcocerio en su artículo que es un masacote lo del 2014. A ver, como en breve, ¿qué podemos a partir del 8 de septiembre esperar? Yo sí creo que tenemos que pasar a un nuevo ciclo de reformas que ya no vayan, que no estén centradas en los partidos, sino que vayan a ampliar la democracia. Me parece que, por supuesto, hay que revisar la cuestión del financiamiento, pero hay que revisar también la cuestión del registro de los partidos. Hoy tenemos un sistema con barreras muy altas para el registro de los partidos, que además fomentan el clientelismo por este sistema de asambleas. Entonces, eso hay que modificar. El INE debería hacer una campaña para que se vea hasta dónde sus atribuciones, ¿no? Lo culpan de todo. Pues sí, pero yo creo que el INE lo que debe de hacer es organizar las elecciones. Bueno, sí. No hay mayor pedagogía que tener elecciones bien hechas. Yo creo que estamos a punto de iniciar uno de los procesos políticos más intensos de la historia. Es la primera vez que vamos a tener una gran elección nacional concurrente y el INE va a poner las urnas y la gente va a decidir, y esa es una muy buena noticia en este contexto de adversidad. Jorge Javier, muchas gracias. Al contrario, Ciro, Javier, gracias por no, venir gracias desde allá hasta acá, porque sé que son sureños. Gracias. Sí. Gracias. Vámonos a una muy breve pausa. Vamos con este extraordinario personaje, escritor chileno, académico chileno, aquí en México, trabajando mucho tiempo en la UAM, por cierto, Manuel S. Garrido. Bueno, vámonos con él. 2 años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía